A continuación, se explicará o se dará a conocer el trabajo llamado Hongos y bacterias heterótrofos del suelo bajo tres diferentes coberturas vegetales en la estrella Antioquia, realizado por Ana María Lopera y Brian Sola. En el contexto de la evaluación de salud del suelo, en el tema de evaluación de salud del suelo del curso de Biología y Fertilidad de Suelos del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. El suelo. El suelo es un recurso natural definido generalmente como la capa superior de la corteza terrestre. Está formado por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire, y allí es donde nace y se desarrollan miles de seres vivos, desde microorganismos hasta plantas y animales superiores. El suelo es un ambiente muy apropiado para el desarrollo de los microorganismos tanto eucariotas, algas, hongos y protozoos. Eh, También como procariotas, eucariotas como procariotas, entre las procariotas tenemos a las bacterias y a las arqueas. También encontramos virus y bacteriófagos. Todos estos organismos establecen relaciones entre ellos en formas muy variadas y complejas, y también contribuyen a las características propias del suelo por su papel en la modificación de la fase sólida, líquida y gaseosa que lo conforman. Los microorganismos desempeñan funciones de gran importancia en relación con procesos de edapogénesis, ciclos biogeoquímicos de elementos como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, el fósforo, el hierro y otros elementos. También en la fertilidad de las plantas y en la protección de ellas frente a patógenos, la degradación también de compuestos xenobióticos, entre otros. Hongos y bacterias en el suelo. La biomasa microbiana es el componente más activo del suelo y forma parte del pool de la materia orgánica y cumple una función muy importante en el humus, ya que interviene en los procesos de mineralización de nutrientes. Una vez muertos, se ponen a disposición de otros microorganismos y de las plantas los nutrientes contenidos en los restos microbianos. Intervienen en los ciclos de carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, en la incorporación de potasio y magnesio y otros procesos esenciales. Aunque todos los seres vivos contribuyan a la vida, los microorganismos desempeñan un papel destacado en los cambios geoquímicos y la fertilidad del suelo. Transforman una cantidad enorme de materia orgánica y solamente ellos pueden realizar ciertas transformaciones esenciales. Existen diferentes técnicas para definir el número de microorganismos presentes en una muestra. Uno de esos es por el método del número más probable, que es una estrategia eficiente para estimar densidades de población de microorganismos y se basa en determinar la presencia o ausencia, positivo o negativo, de microorganismos en copias obtenidas por diluciones consecutivas a partir de muestras de suelo u otros ambientes. El método requiere la realización de una serie de diluciones en serie de la muestra de cultivo, que sean inoculados alícuotas de cada dilución en medios de cultivos para el crecimiento de dicho organismo. Luego se incuban las muestras y pasado un tiempo se examinan los cultivos. Aquellos cultivos que recibieron una o más células microbianas procedentes de la muestra presentan desarrollo de colonias, mientras que los cultivos que no recibieron ninguna célula permanecerán sin presencia de microbios. Nuestra pregunta es si existen diferencias en el número de bacterias y hongos heterótrofos del suelo bajo los tres diferentes tipos de cobertura vegetal en el municipio de La Estrella, el departamento de Antioquia, bajo el objetivo de evaluar el efecto de tipo de cobertura vegetal en el número de bacterias y hongos heterótrofos del suelo en el municipio de La Estrella, el departamento de Antioquia. La toma de muestras se realizó en el Romeral del municipio de La Estrella, el departamento de Antioquia. Las tres coberturas vegetales que se consideraron son pasto, pino, relictos de bosque de plantas nativas y se muestran sus coordenadas y sus respectivas actitudes. Con ayuda, con ayuda de los materiales mostrados en la imagen se tomaron 10 muestras de 100 gramos de suelo bajo cada una de las coberturas. Las muestras se llevaron al Laboratorio de Bacteriología Agrícola y Ambiental con sede de La Estrella, donde se secaron al horno a 30 grados Celsius. Los materiales y métodos.
Materiales y métodos para el número más probable fue que de cada una de las coberturas se sacaron 5 gramos de suelo seco y se diluyeron en 45 mililitros de agua destilada en una relación de 1 a 10. Cada dilución se hizo por triplicado, o sea, 10 a la menos 1 triplicado para 8 repeticiones por cobertura, gracias a una micropipeta multicanal. Posteriormente, de acuerdo a las tres, de acuerdo a las tres réplicas que teníamos por, por cada una de las repeticiones, se siembran o se inoculan 20 microlitros en cada división, que fue dividido por 15. Se siembran cajas de Petri con medio PDA para hongos y TSA para bacterias. Posteriormente se hacen lecturas a 24 horas para bacterias y 48 horas para hongos. El análisis estadístico. El análisis estadístico se hizo utilizando el programa R estadístico 3.6.1 y se usó el paquete del número más probable, donde se especificaban cuáles eran los tubos que tenían, pues, o cuáles eran, perdón, las muestras que salieron positivos, ¿cierto? Y se consideraban en qué concentraciones bajo un nivel de confianza del 95%. El análisis estadístico incluyó también la prueba Shapiro-Wilk, quien es la que evalúa la normalidad de los datos, y bajo la hipótesis nula si los datos siguen una distribución normal, y bajo la hipótesis alterna si los datos no siguen una distribución normal. Se hace posteriormente unas pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis gracias a que no sigue los datos una distribución normal, la cual veremos más adelante. La hipótesis de la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis, que es la alterna a la NOVA, eh, es que la media de los tres tratamientos es la misma, es decir, no hay diferencias en el número más probable de hongos bajo tres diferentes coberturas vegetales. Y la hipótesis alterna es que por lo menos una de las medias de los tratamientos es diferente. Es decir, o sea que hay diferencias en el número más probable de hongos en al menos una de las tres coberturas vegetales. Estas mismas hipótesis de la Kruskal-Wallis aplican también para el análisis de bacterias. Posteriormente se hacen unas pruebas post-hoc para mirar cuál de las medidas es la diferente si se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál de las coberturas es la diferente? Es la que está creando significancia. Los resultados. En el histograma se muestra o se soporta que el resultado de Shapiro, la prueba de Shapiro-Wilk de normalidad, se soporta que la distribución, o sea, para los hongos, no siguen una distribución normal. Entonces, por lo tanto, si no siguen una distribución normal, se hace una prueba de Kruskal-Wallis donde ya evaluamos pues, los datos y nos sale una probabilidad asociada de 0.002, la cual es menor a nuestro nivel de significancia, que es 0.05. Es decir, se rechaza la hipótesis nula. O sea que al menos una de las coberturas sí es diferente, es significativamente diferente. Para saber cuál de las pruebas, pues para saber cuál de las coberturas es significativamente diferente, se hace la prueba post-hoc, ¿cierto? Que se llama comparaciones por pares usando la prueba de la suma de rango de Wilcoxon, con una corrección de Bonferroni, donde se observa que el pino, comparado con las otras coberturas nativo y pasto, es la que es significativamente diferente, ya que el alfa es menor o sea, la probabilidad es menor al alfa escogido, que es 0.05. Eh, o sea, es decir, que es mayor, o sea que es comparado con las otras coberturas, es mayor en términos de número de hongos por gramo de suelo. Los resultados se evidencian mejor con ayuda de gráfico de cajas y bigotes, donde se tiene el eje X, la cobertura, y el eje Y se tiene el número más probable de hongos por gramo del suelo. Y es evidente que el pino tiene una media mayor que las otras dos coberturas. Una media mayor que las otras dos coberturas. Para el análisis de suelos, para análisis de bacterias en estas tres coberturas, de igual manera se observa que los datos no siguen una distribución normal. Entonces, al no seguir una distribución normal, se hace la misma prueba de Kruskal-Wallis no paramétrica, donde el p-valor o la probabilidad asociada es menor al nivel de significancia, que es alfa 0.05, la es 0.04.
Entonces, al ser menor, se rechaza la hipótesis nula, o sea que al menos las coberturas también es diferente en el número más probable de hongos, perdón, de bacterias. Em, entonces hay significancia estadística. La prueba con el ajuste de Bonferroni muestra que no hay diferencias estadísticas significativas entre las coberturas, considerando un nivel de significancia de 0.05 cuando se hace la prueba de Wilcoxon, aunque la comparación entre pasto y pino es la que tiene el menor valor P asociado, que es 0.07, y por tanto solo entre estas dos son diferentes el número más probable de bacterias por gramo, entre pasto y pino. Y eso es todo por el momento. Muchas gracias.